Vamos a hacer un recorrido oral por las propiedades de las que les hablé hoy en la charla de Zoom. Resulta que la transformada, que es eso que calculamos mediante la integral que les decía hace un rato, tiene una cantidad de propiedades que nos van a permitir economizar un montón de trabajo. Una de las propiedades es la linealidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la transformada de una combinación lineal de dos funciones, esto es, una cierta función por un número más otra función por otro número, es una combinación lineal idéntica, pero entre las transformadas. O sea, para fijar ideas, la transformada de una suma de funciones es la suma de las transformadas. La transformada del doble de una función es el doble de la transformada. Y eso generalizado da esta expresión de la linealidad. Otra es la de cambio de escala o escalamiento. Si yo conozco una función, una f de x, y conozco su transformada, su f grande de omega, puedo obtener, sin hacer ninguna integral nueva, la transformada de esa función cambiada de escala. Yo hoy les decía, por ejemplo, si yo conozco cuál es la transformada de e a la menos x, quiero mostrarles un ejemplito. Lo que me dice la propiedad es que si en el argumento multipliqué a la variable por a, donde a es alguna cantidad distinta de 0, entonces en la transformada a la frecuencia la divido por a y a todo el resultado lo divido por el módulo de a. Ejemplo, nosotros habíamos visto una cuenta que hicimos a mano con todos los detalles. Dijimos que la transformada de e a la menos 2x por u de x era esta función. Si yo quiero saber ahora cuánto vale la transformada de e a la menos x, lo que tengo que hacer es al argumento, a la x, multiplicarla por un medio, porque entonces si yo a esta función le digo que en vez de aplicársela a x, se la aplico a un medio de x, esta función lo que hace es e a la menos 2 por, acá era x, acá ahora es un medio de x. Y también acá la u, reemplazo en el x un medio de x. ¿Cómo interpreto esto? Esto me da e a la menos x, y esta u, ¿qué es? Es algo que vale 1 cuando el argumento es positivo y 0 cuando es negativo. Y el signo no va a venir modificado por este un medio, de modo que decir u de un medio de x es lo mismo que decir u de x. Por lo tanto, mediante esta propiedad yo puedo saber, a partir del resultado anterior y sin tener que hacer todo de nuevo, cuánto es la transformada de esta función. Donde entonces lo que estamos usando es que a, el de esa propiedad, vale un medio. Entonces, la transformada de e a la menos x por u de x es 1 sobre a, 1 sobre un medio, por la transformada, la función de omega, pero donde tendremos que reemplazar omega por omega dividido un medio. Entonces mantenemos esta misma expresión, 1 sobre 2 más i por, y cuando teníamos omega, ahora ponemos omega dividido un medio, que es como decir 2 omega. Y este 1 sobre un medio es un 2, y acá nos queda 2 más i por 2 omega. Puedo sacar factor común acá, y tengo este 2, se me van a simplificar, y me quedó así. Entonces, la transformada de e a la menos x por u de x es 1 sobre 1 más i omega. De nuevo, usando la misma propiedad, puedo inferir cuánto vale la transformada para un e a la menos cualquier a por x. Porque es, ahora partiendo de aquí, multiplicar u por 1 sobre a
y en la expresión de la transformada reemplazar omega por omega dividido a. ¿Cómo es? Entonces, 1 sobre a por la expresión de la transformada, 1 sobre 1 más, y por, y ahora cuando llego a omega pongo omega dividido a. Como este a multiplica a todo esto, distribuyo, acá me queda un a más y por omega. Como decíamos en la clase por Zoom, esta propiedad se puede aplicar en particular cuando a vale menos 1, porque entonces nos queda f de menos x, 1 sobre el módulo es un 1, y la f grande cambiando el argumento por omega dividido menos 1, que es como decir menos omega. O sea que cuando en la función f cambio el argumento por menos x, la transformada también cambia el signo del argumento. Quiero mostrarles cómo es útil el empleo de estas propiedades. Vamos a ir apuntando a uno de los ejercicios de la guía que dice transformar a la función e a la menos a módulo de x. Para eso vamos a partir de la función, esta de la que hablábamos recién, e a la menos a por x, por u de x para alguna mayor que 0, dijimos que la transformada es esto. También podemos a esta función escribirla como función partida. E a la menos a por x para los x mayores que 0 y 0 para los negativos, y esta función tiene un defecto que no está definida para x igual a 0. Resulta que como a esta función nosotros la vamos a integrar para calcular la transformada, que no esté definida en un punto no afecta al resultado de la integral. Vamos a definirla de otra manera, vamos a redefinir la función agregándole ese agujerito que le falta. Vamos a definirla en el origen, de modo que mantenemos la misma definición y en el origen decimos que valga un medio y enseguida vemos para qué va a servir. La función ahora tiene esta forma. Es esta curvita, esta montañita que desciende para los x positivos, porque es e a la menos a x. Esto es 0 por acá y acá vale, ahora digo que vale un medio. ¿Quién sería? Bueno, la llamé f con un rulito. ¿Quién sería f de menos x? F de menos x es una función similar, pero mirando para el otro lado. ¿Cómo la obtenemos? Cambiando todos los x por menos x. Que me queda un e a la ax por aquí, para los x negativos, un medio en el 0, y acá son los 0 para los positivos. Cuando sumo estas dos funciones, debo hacerlo en forma ordenada. Sumo 0 más esta exponencial positiva. En el origen sumo un medio más un medio. Y de este lado sumo esta exponencial decreciente con el 0. ¿Qué me queda? Para los x mayores que 0 me queda un e a la menos a x, que es esta ramita de acá, que es esta ramita de acá. En el origen me da un medio más un medio, que es 1. Y para los x negativos me queda esta exponencial, que como lo que tiene en el exponente es negativo, es una exponencial que se va a 0 en menos infinito. Y esta también se puede escribir como e a la menos a módulo de x. Mi objetivo es encontrar la transformada de esto. Entonces voy a pensar a esta función como esta suma y voy a hacer la transformada de la suma, usando la propiedad de linealidad para eso. Decía, e a la menos a módulo de x, que es esta curvita así, es la suma de estas dos, entonces la transformada es la transformada de la suma. Si uso la linealidad, entonces tengo permiso para decir que esto es igual a la transformada de un término más la transformada del otro término. Es la transformada de f más la transformada de f de menos x. Esta es la que ya habíamos calculado. Era 1 sobre a más i omega. Y esta, o sea, a esta la llamo f grande de omega y es esta expresión. Esta que tiene el signo de x cambiado, en la transformada tiene el signo de omega cambiado. Entonces, para la misma función f grande, lo que hago es
mantengo el formato, pero cambio omega por menos omega. Entonces me queda esto en un término y esto en el otro término. Y ahora es un poquito de aritmética sencilla, sumar las dos fracciones y llego a esto. Y esta expresión es la transformada de e a la menos a módulo de x. Un hecho significativo es que esta función es par y su transformada nos dio real. Y enseguida vamos a comentar algunas cosas más que pasan siempre con respecto a esto de que si la función es par, su transformada es real.